Hola, soy Alfonso y hoy les voy a presentar mi trabajo titulado El represamiento del mayor tributario del Amazonas causó la pérdida de especies planctónicas y cambió el patrón de diversidad regional. Les voy a comenzar hablando sobre represas. Existen dos tipos de proyectos hidroeléctricos, uno que utiliza este tipo de estructura llamada de hilo de agua y esta otra que utiliza otro tipo de estructura o de embalse llamado de almacenamiento. Si ustedes ven acá, en el tipo de embalse hilo de agua, la columna de agua es bastante pequeña comparada con estos embalses de almacenamiento, que es bastante alta. Tenemos dos características distintas. En el caso de los embalses de tipo hilo de agua, entonces nosotros vemos que se preserva el curso del río, mientras que en los de almacenamiento se inunda una importante cantidad de terreno y tiene un mayor impacto ambiental. Este tipo de embalses de hilo de agua han sido denominados como ambientalmente amigables o que tienen un impacto menor sobre el ecosistema. Sin embargo, en nuestra zona de estudio, donde se presenta uno de estos embalses, nosotros encontramos un cambio bastante importante en el del nivel del agua en el antes y en el después, un aumento de casi 20 metros. Ese aumento de casi 20 metros estuvo relacionado con el aumento del espejo de agua. Como ustedes ven acá, de azul clarito, que era el río original, pasamos a ese azul oscuro, que son las nuevas áreas inundadas. Para tener una idea de ese impacto, voy a darle un zoom aquí a esta partecita, a esta porción, y ver cómo era la situación antes. Antes teníamos acá, por ejemplo, los puntos T10, T9, T7 y T8, cada uno en una parte de un río, acá en el caso de un tributario, y cada uno manteniendo sus condiciones ambientales. Pero en las condiciones después, con el aumento del nivel del agua, se ve que toda esta parte queda como una sola masa de agua. ¿Qué es lo que se encuentra entonces? Que ese aumento en el nivel del agua homogeniza las condiciones ambientales, todo esto queda bajo la misma masa de agua, y crea unas condiciones parecidas al lago, con menos corriente. Basado en eso, nosotros testamos la hipótesis de que un embalse de este tipo de hilo de agua reduce la heterogeneidad ambiental lo suficiente para causar el decréscimo en la riqueza de especies y también incrementar la homogenización biótica, o sea que las muestras queden más parecidas entre ellos. Nuestra zona de estudio es el río Madera, el mayor tributario que tiene el Amazonas, y este río presenta dos importantes proyectos hidroeléctricos, el Jirau y el Santo Antonio. En nuestro caso, nosotros estamos trabajando en la región amontante, o sea, de aguas arriba del proyecto Jirau, que incluye el río Madera, como ven ustedes acá en azulito, y los tributarios, en total 15 puntos. El total de la zona de estudio cubrió una longitud de 226 kilómetros. En nuestro diseño experimental, nosotros tenemos lo siguiente. Nosotros analizamos 6 años de datos de presencia-ausencia de fitoplancton y zooplancton en las fases o colectados en las fases de antes, llenado y después, sabiendo que hubo unas importantes mudanzas en el nivel del agua. En total tuvimos 430 muestras de fitoplancton y 432 de zooplancton. ¿Qué encontramos nosotros? Para la pregunta ¿cómo el embalse afectó las condiciones ambientales? Entonces realizamos un análisis de coordenadas principales y encontramos lo que aparece acá en este gráfico, una separación entre la fase antes en naranja y la fase después en azul. Esas diferencias observadas aquí fueron representadas también en los análisis estadísticos. Hubo diferencias. ¿Qué encontramos? Que en la fase antes, aquí, teníamos mayores valores de pH, mayores valores de sílice y hierro, mientras que en la fase después encontramos mayores valores de demanda biológica de oxígeno y de demanda química de oxígeno, lo que probablemente indica que después de la construcción del embalse, esas muestras presentaron una mayor carga de materia orgánica. En relación a la variación de las condiciones ambientales, encontramos que hubo una reducción en la variación. Como ven ustedes acá en este gráfico, tenemos el antes aquí en naranja con mayor dispersión y las muestras tomadas en el después aquí en azulito. Ustedes ven que se apretan más las muestras, lo que indica que esas muestras son más parecidas entre ellas. Y de hecho eso fue lo que encontramos, que hubo una reducción en la variación ambiental
y aquí demostrado en nuestro test, donde el antes presentó mayores valores que el después, indicando disminución de la variación ambiental. Para responder la pregunta de si la represa tuvo impactos en la riqueza de especies, utilizamos rarefacción con números de Hill para verificar si esas diferencias en la riqueza estuvo asociada a la riqueza total, a las especies típicas o a las especies más abundantes, como aparecen acá. De forma general, ¿qué encontramos? Encontramos, aquí el zooplancton nos permite ver más fácil, que la línea azul, o sea la que está asociada con el después, siempre fue menor que las otras. O sea, hubo una reducción en la riqueza de especies. Y las diferencias se ven por causa de que los intervalos de confianza no se tocan. Otra pregunta que respondimos fue si el embalse tuvo un efecto sobre la diversidad beta. Para eso utilizamos de nuevo PERMIDIFS en datos de presencia-ausencia y de abundancia. En el caso del fitoplancton, ¿qué encontramos? Para esas dos medidas de Yakari y Bray Curtis, que los valores acá en el antes fueron menores a los del después. O sea, hubo una reducción, como dice aquí encima, hubo una reducción de la diversidad beta debido a la construcción del embalse. Pero en el caso del zooplancton encontramos lo contrario. Miren que estos valores pasaron desde aquí del antes al después a ser mayores. O sea, hubo un aumento en la diversidad beta. Ahí nos surge una pregunta, ¿no? ¿Cómo así que incrementa la variación pero encontramos menor riqueza de especies? Porque cuando hablamos de mayor diversidad beta podemos pensar que es algo positivo. Pero tengo que explicarles cuál sería la explicación de encontrar esa mayor variación asociada con menor riqueza de especies. Por un lado, nosotros podríamos encontrar que la variación entre comunidades podría estar relacionada a diferencias en la composición de especies, como aparece acá. La comunidad A tiene esos elementos que podrían ser especies y la comunidad B tiene otros elementos. Estas dos comunidades son distintas porque tienen diferentes elementos, o sea, la composición de especies es distinta. Sin embargo, pueden haber otros casos, como aparece acá en este ejemplo, donde la variación entre las comunidades puede estar relacionada a diferencias en el número de especies. Como ven ustedes acá, la comunidad A tiene más especies que la comunidad B, pero estas especies de acá, de la comunidad B, están contenidas en la comunidad A. O sea, la variación en este caso de estas dos comunidades está asociada a diferencias en el número de especies. En nuestro caso, ese aumento en la diversidad beta del zooplancton creemos que se debe a este tipo de dinámicas. ¿Por qué? También porque está respaldado por el resultado que observamos donde hubo disminución de la riqueza de especies. Otra pregunta que respondimos fue si la contribución de la riqueza mudó a través de las escalas después del embalse. Para eso utilizamos partición aditiva de la diversidad gamma. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Queríamos saber si para toda la diversidad que encontramos, pues cómo sería la contribución de cada muestra que tomamos en cada una de las colectas, cómo sería la contribución de la variación espacial, o sea, la variación entre las muestras, la variación entre muestras tomadas en el mismo periodo hidrológico o misma estación, y la variación observada entre muestras tomadas entre diferentes estaciones climáticas. Y expresamos esto como está aquí, para ver esa proporción de la diversidad gamma, cómo fue explicada por cada una de esas fracciones. Hicimos eso para cada una de las fases del embalse. Para esa pregunta, si el embalse tuvo algún efecto, encontramos que sí, pero que esas mudanzas, esos cambios fueron diferentes para cada comunidad. Entonces miremos qué pasó acá, por ejemplo, para la contribución estacional, que sería el beta 3. Para el zooplancton, ¿qué pasó con la barra blanca? Ustedes ven que siempre aumentó. La barra blanca siempre aumentó, siempre fue mayor después del embalse. Mientras que para el fitoplancton, esa contribución estacional disminuyó. ¿Están viendo? Siempre la barra blanca fue menor. La contribución local, o sea, la importancia de cada muestra, fue más importante para el fitoplancton. Ustedes ven acá que el alfa, esta barrita aquí abajito, siempre fue más grande después del embalse, mientras que para el zooplancton esa barra siempre fue menor. Y encontramos que la variación espacial, o sea el beta 1, este aquí, ustedes ven que ese beta 1 siempre fue más grande en el zooplancton, mientras que para el fitoplancton, aunque aumentó en algunos casos, fue menos importante. Entonces, nuestras conclusiones. Como conclusiones tenemos, pues respondiendo a la pregunta de cómo un embalse de este tipo afecta a la diversidad, encontramos que
causa unos cambios ambientales suficientes para causar la pérdida de especies y para cambiar el patrón de diversidad regional. Esta disminución en la variación ambiental y la pérdida de especies era lo que esperábamos. Lo otro no lo esperábamos. No esperábamos esto, por ejemplo, que las comunidades presentaran diferencias en sus cambios de la diversidad beta después del embalse. O sea, que nuestros resultados muestran la importancia de explorar el efecto de este tipo de embalses en la diversidad regional de diferentes grupos tróficos para entender qué es lo que está pasando con la diversidad. Agradezco a todos ustedes por la atención y a todas las entidades que hicieron parte de este proyecto. Muchas gracias.